Hace apenas algunas horas se dio a conocer que el terrible Morales estaría vinculado a proceso por un agravio gandalla en contra de una fémina, con una pena que va de una multa muy costosa a una de 2 a 4 años de prisión. Víctima, la cual tenía como subordinada en la Secretaría del Bienestar en el Palacio Municipal de Tijuana. Así lo dictó una jueza. Y este caso ha mostrado quizá la verdadera cara enferma y repugnante de un ídolo del boxeo en aquellos tiempos, donde este deporte tenía buenos representantes mexicanos a nivel internacional. Eric el Terrible Morales era sinónimo de pundonor, valentía y mucha garra. En sus años más joviales ganó los cetros del campeón del mundo en pluma y superpluma, los cuales perdería en aquella batalla épica en 2002 y 2004 respectivamente contra Marco Antonio Barrera, en lo que fueron 2 auténticas carnicerías. Aún así, el Terrible Morales, de alguna manera, buscaría redimirse y seguiría peleando con mucho honor y gallardía, perdiendo también los cetros ante Manny Pacquiao. Sin embargo, una cosa es el deporte de los golpes y la otra, la realidad de un ciudadano, misma que ha arropado a este héroe desgastado y castigado por la vida que vivió debajo del ring. Prepárate, porque se viene fuerte y mostraremos cómo una estrella del boxeo que en algún momento lo tuvo todo, esta vez terminó, no solo en la calle de la amargura en su vida personal, sino que ahora busca librar una batalla en los juzgados por demostrar su inocencia y defender su libertad. Es por eso que hoy te presento a la cárcel, la caída y el triste final del ídolo Eric el Terrible Morales. Y espero que disfrutes todo este video de principio a fin, así como nosotros lo hicimos, porque algo es muy cierto aquí, y es que te divertirás, te lo aseguro. Eric el Terrible Morales se formó dentro de la penumbra de los barrios de Tijuana, una ciudad enclavada en la costa oeste de México que guarda un contexto donde convergen 2 culturas similares que están divididas por una línea imaginaria, pero a su vez por un muro. Allí, entre los barrios que a duras penas tenían calles de terracería, se formó Eric el Terrible Morales. Fue en 1976, año donde el Terrible nació. En una cuna llena de carencias, donde duras penas había para comer, donde el dinero era un lujo y donde apenas cumplidos los 4 años, tenía que ayudar a la casa trabajando. No había más. No obstante, su padre, Jorge Olivaritos Morales, quien había probado el deporte de los puños, vio en Eric la manera de inculcarle el boxeo desde muy joven. Así fue como Morales, desde los 5 años fue formado. No había manera de echarse para atrás. Su padre quería que consiguiera lo que a él se le negó, el campeonato, el triunfo, la gloria. Porque mientras Eric se la pasaba horas practicando en el gimnasio, sus compañeros de la escuela y sus vecinos vivían una infancia completamente normal, siendo simples niños. Por eso, la disciplina fue el primer baluarte del Terrible, a quien le empezaron a decir así por la forma de pelear, por ser un guerrero agresivo y siempre fajarse en las peleas, y no por nada a nivel amateur. A los 16 años ya sumaba alrededor de 116 peleas, donde en 108 ocasiones había ganado, y una de sus principales virtudes era la forma de recibir golpes y regresarlos al doble de poder. Y aquí es donde entra otro factor. El hecho de que viniera de una familia humilde y de ser instruido por su padre para ser un tipo totalmente dedicado al box. Esto lo hizo crecer en mentalidad, porque jamás le sacó al tiro y mucho menos le importaba aceptar y reconocer de dónde venía. Para el Terrible Morales no había miedos, ni existían los desafíos inalcanzables o imposibles. Su sacrificio fue tanto que cuando era niño y joven, que el único objetivo era ser campeón. Por eso, en el momento que se hizo profesional y el gran Nacho Bernstein lo traía como pupilo, le había apodado el pinche guerrillero. El Terrible no le sacaba, le pegaban, pero pegaba. Lo bajaban, se levantaba. Era una máquina de golpes, recibía, pero también repartía. Y cuando él peleaba,
era garantía de espectáculo. Un festín de golpes que en muchas ocasiones terminaron con la lona llena de sangre porque siempre había dolor, sacrificio y pasión. Fue así como el Terrible se hizo profesional, un tipo de hueso duro como decían aquellos viejos que se sentaban en las cantinas a jugar dominó y a beber mojitos. El Terrible era difícil de doblegar. Por eso, entre 1993 y 1995, justamente cuando México vivía las últimas épocas del gran campeón Julio César Chávez, el Terrible soñaba ser como él. Y al ver a su ídolo, siendo lo que era a nivel internacional, rápidamente empezaba a escalar, ganando 26 peleas de forma consecutiva en el peso super gallo para rápidamente posicionarse en la lista de los peleadores promesa, hasta que en 1995 el Terrible llegaba a la gran pelea contra el mexicano Enrique Júpiter, quien buscaba también la gloria, ganando en 6 asaltos y convirtiéndose así en el campeón nacional super gallo. Y desde allí, su carrera se elevaría en ese peso, subiendo incluso a superpluma y pluma, donde ganaría los títulos mundiales, pero sobre todo, adoptaría un estilo de boxeo lleno de fintas, pero a su vez, lleno de espectacularidad. Porque si algo pedía el público, eran golpes, y al Terrible, sin lugar a dudas, le sobraban. No obstante, en el capítulo que viene, veremos cómo un día puedes estar en la cumbre, pero en un abrir y cerrar de ojos, todo puede cambiar. Eric el Terrible Morales, en la cumbre de su éxito, era garantía de espectáculo. Sus peleas eran oro molido para los fans, abogaban a los golpes de clase, a los de poder, pero sobre todo a la sangre que brotaba y que era sinónimo de batalla. Por eso la gente siempre aduló el pleito de este boxeador, porque a pesar de estar destrozado, jamás se sentía derrotado. Así fue como ganó los títulos en peso super gallo, pluma, superpluma y superligero. Además, fue el primer tetracampeón en la historia del boxeo mexicano y fue partícipe de los combates más épicos en la historia de este deporte, como aquella trilogía con el inmortal Marco Antonio Barrera, a quien en el 2000 le ganó los 2 títulos de la organización y del Consejo Mundial de Boxeo en el Mandalay Bay de Las Vegas. De ahí se originó una pugna entre ambos mexicanos, pelea de perros rabiosos, que terminaría con 2 peleas más en otro peso, donde Marco Antonio Barrera se consagraría como el mejor libra por libra en peso pluma. Esa guerra entre mexicanos marcó una época y a una leyenda viviente. ¿O qué decir de la victoria ante el estelar filipino Manny Pacquiao en la primera de 3 batallas? La primera en marzo del 2005, donde se quedaría con los vacantes del superpluma del Consejo y de la Asociación Internacional de Boxeo. Después Pacman lo destrozaría un año más tarde, en 2 peleas de alto voltaje por allá del 2006. Pero aún así, Eric Morales jamás dejaría de fajarse, hasta que 6 años después, en el ocaso de su carrera, sería un jovenzuelo e imbatido, Danny García, quien lo terminaría retirando tras 2 peleas y un knockout en el 4º asalto en aquel ya lejano octubre del 2012. Allí, Eric Morales decidió colgar los guantes. Era el momento, no había más que hacer. Sus golpes ya no tenían poder. Su cuerpo ya no resistía los impactos de puños jóvenes que encontraban siempre atinar en puntos de dolor. A sus 35 años de edad en Brooklyn, tuvo que parar. 2 años más tarde, anunciaría su retiro definitivo del ring, para que 4 años después, en 2018, entrara al Salón de la Fama del Box. Según sus datos, que contó Morales en varias entrevistas, en ocasiones llegaba a ganar bolsas entre $100,000 y $250,000, como en la pelea contra Danny García. Pero en la trilogía contra Pacman, según sus relatos, llegó a ganar alrededor de $49.5 millones, sumado a la trilogía con Marco Antonio Barrera, en la cual se metió a su chequera alrededor de $700,000. Totalmente lejos de sus primeras peleas como amateur, donde sus ganancias iban desde los 500 a los 1,000 pesos por pelea. Eric el Terrible Morales fue el primer mexicano en lograr 6 campeonatos en 4 divisiones distintas. Fue el primer mexicano en ser tetracampeón mundial, mucho antes que el Canelo y sus récords. El Terrible era ese boxeador que jamás huía a un combate.
Y eso había quedado registrado en aquel 2006, cuando en ese año se enfrentó a Pac-Man por el cetro Superpluma en 2 ocasiones. Sin embargo, ya a sus 35 años de edad, en aquel 2012, la leyenda de los Pluma, los Gallos y los Superligeros terminaría por colgar los guantes. Y de allí empezaría la vida del Terrible, misma que sería la contraparte de su éxito, y la que lo llevaría a un proceso penal que por ahora llevará en libertad. Bien dicen que el box, así como los genes, se heredan. Por eso cuando el Terrible Morales se desvinculó del box profesional, su hijo, como todo primogénito de un gran boxeador, siempre veía a su padre como el ejemplo a seguir. Por eso quería prepararse como él y entrar a ese mundo pugilístico, cosa que no le agradó tanto al campeón. La vida de José Fernando Morales Anaya fue fugaz, porque a pesar de ser un chico que quería ser como su padre, el camino era muy largo y desde que era joven ya se estaba preparando. Sin embargo, el Terrible siempre lo incitó a que estudiara, que fuera un hombre de bien y sobre todo, si quería ser boxeador, que se organizara para dedicarle el tiempo necesario a la escuela y al deporte. Sin embargo, como pasa en la vida, no sabemos qué pueda depararnos el destino el día de mañana. Por eso José Fernando había ido con su familia a visitar a su abuela en diciembre del 2021 para pasar las fiestas navideñas. Y allí en la casa le dijo que se dormiría un rato, pues estaba cansado ya que previamente había ido de compras al Oxxo. Sin embargo, al paso de las horas, José Fernando no salía de la habitación, por lo que la familia y el Terrible preguntaron si ya se había despertado. Fue allí donde su hermano mayor les dijo a sus papás que iría a verlo. Y al entrar a la habitación, vio a José Fernando acostado boca abajo. De principio pensó que su carnal estaba dormido, pero se le había hecho muy raro, pues ya había pasado mucho tiempo, y él no era una persona de dormir tanto. Por lo que alrededor de las 8 de la noche su hermano mayor se acercó para llamarle, y allí, al moverlo y al ver que no reaccionaba, empezó a sentir un escalofrío que le paralizó el cuerpo en su totalidad. Su hermano ya no respiraba. La familia del Terrible Morales se movilizó. Intentaron reanimarlo, pero nada era suficiente. Todo estaba perdido. Cuando llegaron los servicios médicos y ante el llanto de toda la familia y de la frustración de no haber podido hacer algo, los peritos llegaron y declararon la causa: un paro cardíaco fulminante. José Fernando no padecía ninguna enfermedad crónica, tampoco de problemas en el corazón. Simplemente se fue sin decir adiós. Años más tarde, el Terrible, en varias entrevistas, explicaría las causas de cómo había sucedido todo. Textual, dijo lo siguiente: desafortunadamente mi chamaco José Fernando estaba en su casa. Y digo, desafortunadamente porque falleció. Eran alrededor de las 3 o 4 de la tarde. Bajó de su habitación y le dijo a su mamá: voy a ir al Oxxo por un café, ¿quieres algo? Se regresó a la casa y les dijo: voy a estar arriba en mi habitación. A las 8 o 9 de la noche mi hijo, el grande Ángel, fue a la habitación por José Fernando para que bajara a cenar y lo encontró ya en un estado rígido. Esto quiere decir que ya tenía rato que le había sucedido algún problema. Estaba en su cama boca abajo. Se apretó y seguramente tuvo un infarto fulminante. Afortunadamente, fue en su casa, en su cama. Fue algo que nadie se dio cuenta. Fue rápido y tenemos la tranquilidad de entender que era algo que nadie pudo evitar. Desafortunadamente, así pasó. No obstante, como dicen por allí, caras vemos, corazones no sabemos, pero eso lo veremos a continuación. Seguramente muchos se preguntarán lo siguiente: ¿qué le hizo a todo el dinero que ganó el Terrible Morales con sus peleas? Según sus declaraciones, invirtió en su casa y también en la casa de su madre, además de mejorar su gimnasio en la ciudad de Tijuana. Por esa razón, y tras el impacto de este boxeador en la ciudad fronteriza, rápidamente ascendió en el ámbito político.
Desde su retiro siempre estuvo rondando la presidencia municipal, y cuando Marina del Pilar tomó la gubernatura, ganó un hueso en el municipio. El Terrible se había metido a la política local, donde ya había ganado una diputación federal por el Distrito 7 de Baja California, con el partido Morena por allá del 2018, aprovechando el auge de López Obrador. Sin embargo, ya para el 2023, y después de acabar su legislatura, compitió por la presidencia municipal de Tijuana, donde no ganó. No obstante, aquí es donde viene lo más infame de todo. El Terrible, si bien no pudo ser presidente municipal, obtuvo hueso con el gobierno, donde de alguna manera siempre se obtienen mañas cuando hay poder. Aunque seguramente muchos se preguntan, bueno, pero entonces si Morales facturó más de 50 millones de verdes en su carrera como pugilista, ¿por qué tuvo la necesidad de meterse a la política? Por el poder. Fue así como el 4 de julio del 2025 explotó la bomba en la Secretaría del Bienestar de Tijuana. El Terrible, el jefe al que Marina del Pilar le había hecho un homenaje horas antes, había llegado agrandado a su oficina. Habría citado a su secretaria para tratar de violentarla. El semanario Z de esa ciudad reveló el siguiente fragmento de la relatoría de la víctima, que es muy joven, que dice lo siguiente: postdata, cortaremos algunas cosas que son explícitas, pero lo dejaremos a la imaginación del espectador. Textual: mi superior directo es Eric Isaac Morales Elvira y mi superior inmediato Stephanie Vázquez Zamora. El día viernes 4 de julio del 2025, a las 14 horas, me encontraba laborando en el segundo piso de las instalaciones del Palacio Municipal. Mientras hacía mi trabajo, el secretario del Bienestar, Eric Isaac Morales Elvira, entró al lugar donde me encontraba y me llamó que fuera hacia su oficina. Al entrar a la oficina, Eric cerró la puerta. Me dijo que me sentara y yo me senté, y me mencionó que debía hacerlo colaborador en sus redes sociales, como figura pública, y su página oficial como secretario del Bienestar, para que la página de la Secretaría del Bienestar tuviera mayor alcance. Sacó su celular para mostrarme las redes sociales y comenzó a acercarse a mí y tomarme del brazo, por lo que sentí incomodidad. Me paré e intenté salir del lugar. Cuando me dirigí a la puerta, él fue hacia ella y le puso seguro e inmediatamente me tomó a la fuerza de los brazos y comenzó a utilizar un lenguaje obsceno hacia mi persona, diciéndome: me encantas, mamacita, chiquita, dame un beso. Comenzó a besarme la cara y a jalarme el cabello. Yo le decía que por favor se detuviera, pero él continuaba y cada vez me apretaba más con sus manos. Besó mi boca de una manera asquerosa, pero en ese momento el daño creció y trató a toda costa de mostrarme su masculinidad. Después me volteó mi cuerpo y comenzó todo. Yo le seguía diciendo que por favor se detuviera, pero él no lo hacía. Él es boxeador y tuve miedo que fuera a golpearme. Es robusto y más alto que yo, por lo que aprovechó teniéndome contra mi voluntad. Por suerte alguien tocó la puerta de su oficina. Él esperó un momento, abrió la puerta y aproveché para salir en ese momento. Sentí mucho miedo y entré en un estado de shock. No le dije a nadie, no sabía qué hacer. Yo tenía miedo de contar esto que pasó, pero le conté a mis padres y ellos me dijeron que me apoyarían en esto. Y por eso fue que me animé a venir a levantar mi denuncia en contra de esta persona. La denuncia detonó la bomba que a la postre destruiría y destituiría de su puesto al Terrible Morales, quien esperaría que una jueza absorbiera el caso. Sin embargo, antes de todo esto, Eric Morales ya había tenido en 2024 un primer capítulo igual de miserable con la empleada de su gimnasio, la cual se desempeñaba como recepcionista aplicando exactamente los mismos mecanismos de acoso antes relatados por la segunda víctima. No obstante, ese caso había quedado archivado e impune, porque Morales estaba bien parado en el ayuntamiento de Tijuana. Pero ahora había cometido el error de irse sobre su secretaria de su departamento, por lo que la mujer tuvo la valentía de denunciar meses más tarde por miedo a represalias. Ahora, una jueza llevó a cabo la audiencia de casi 24 horas de duración, donde vinculó a proceso al exboxeador.
Además de que no se dejó entrar a los medios de comunicación para proteger la identidad de la víctima, a lo que los abogados de Morales señalaron como una actitud cuestionable, por no dejar que las declaraciones y los hechos expuestos en la audiencia sean públicos. Por ahora, Eric Morales pasará a ser uno de los deportistas que terminaron cayendo por su propio pie. Tendrá que recabar todas las pruebas a su favor y en 4 meses presentarlas para no caer en la cárcel. En este caso, por el supuesto deseo carnal, en una carrera que está a punto de irse al caño, pasando a encabezar la lista de ex deportistas que terminaron mosqueados por sus actos infames y despiadados. Lo que pudo ser una historia de Cenicienta con este personaje, al parecer, terminará siendo una historia de auténtico terror, que en el caso de ser sentenciado gracias a las pruebas aportadas y el veredicto de la jueza, el próximo mes de julio, terminará destruyendo absolutamente todo su legado y sobre todo a aquel boxeador que al menos al inicio parecía ser un gran ejemplo de vida. Pero dime, ¿crees que el terrible Morales termine en el tambo por gandalla con una mujer? ¿Vale la pena perderlo todo por tratar de tomar a una mujer por la fuerza? ¿Qué harías tú si estuvieras en sus zapatos? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.